¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche preguntándote ¿para qué sirve todo esto? ¿Has sentido ese vacío extraño cuando logras algo que tanto deseabas y nada? Como si fueras un actor en una obra de teatro sin guión, representando un papel que no entiendes. Esa sensación no es casualidad. No eres el único. De hecho, hay un filósofo alemán que dedicó su vida entera a explicar exactamente por qué sientes esto. Y su respuesta va a cambiarlo todo. ¿Estás preparado para descubrir por qué Arthur Schopenhauer creía que esta pregunta es la más importante que puedes hacerte? ¿Y por qué su respuesta podría ser tanto la peor noticia como la mejor noticia de tu vida? Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no solo explica tu vacío existencial, sino que te dará las herramientas para transformarlo en algo completamente diferente. ¿Te atreves a seguir? Imagina por un momento tu rutina de ayer. Te levantaste, quizás tomaste café, trabajaste, comiste, tal vez viste algo en tu teléfono, te acostaste. Y hoy, exactamente lo mismo. ¿No te parece extraño? Como si fueras un hámster corriendo en una rueda infinita. Pero aquí viene lo perturbador. No es solo la rutina. Es esa pregunta que aparece en los momentos más inesperados. Cuando estás en el tráfico, cuando terminas de ver una serie, cuando logras esa meta que tanto querías y sientes ¿nada? ¿Has notado cómo la felicidad se desvanece tan rápido como llega? Como si fuera humo entre tus dedos. Consigues el trabajo soñado y a las 2 semanas ya es normal. Compras algo que deseabas y al día siguiente está ahí, sin más. ¿Por qué pasa esto? Es como si viviéramos en una montaña rusa emocional sin destino. Subimos, bajamos, subimos otra vez. Pero ¿hacia dónde vamos realmente? ¿Cuál es el punto final de todo este movimiento? Y lo más inquietante, cuando te detienes a pensarlo realmente, cuando te preguntas ¿para qué hago todo esto? La respuesta no llega. O peor aún, la respuesta que llega es un silencio ensordecedor. ¿Reconoces esta sensación? Esa extraña mezcla de estar vivo pero sintiéndote vacío al mismo tiempo. Schopenhauer tenía una explicación muy específica para esto. Y te adelanto algo. No es tu culpa sentirte así. Arthur Schopenhauer no era precisamente el tipo de persona que invitarías a una fiesta. Nacido en 1788, este alemán tenía una peculiaridad. Mientras otros filósofos prometían respuestas reconfortantes sobre el sentido de la vida, él decidió hacer algo revolucionario. Decidió decir la verdad. ¿Sabes qué es lo más fascinante de Schopenhauer? Que vivió exactamente lo que predicaba. Era un hombre que había experimentado esa desesperanza de la que hablamos. Había sentido ese vacío, y en lugar de negarlo o endulzarlo con filosofías optimistas, se sumergió en él como un buceador en aguas profundas. Imagínate, todos los filósofos de su época hablaban del progreso, de la razón, de cómo la humanidad avanzaba hacia algo mejor. Y llega Schopenhauer y dice, esperen un momento, ¿y si todo esto es una ilusión? ¿Y si el sufrimiento no es un accidente, sino la esencia misma de existir? Si estás disfrutando esta perspectiva tan diferente sobre la vida, dale like a este video y suscríbete al canal. Porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu forma de ver la realidad. ¿Te das cuenta de lo valiente que fue esto? En una época donde la filosofía trataba de consolarnos, él eligió despertarnos. Como ese amigo brutal que te dice la verdad que nadie más se atreve a decirte. Pero aquí está lo interesante. Schopenhauer no era un depresivo buscando arrastrar a otros a su miseria. Era un cirujano de la existencia, cortando las ilusiones para llegar al hueso de lo que realmente somos. ¿Estás listo para esa cirugía existencial? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes hambre? No me refiero a la explicación biológica. Me refiero a por qué existe esa fuerza que te empuja, que te obliga a buscar comida, sexo, reconocimiento, más dinero, más experiencias. ¿De dónde viene esa inquietud constante? Schopenhauer descubrió algo aterrador. Hay una fuerza dentro de ti que no eres tú. La llamó voluntad con mayúscula, y es lo más parecido a un demonio interno que puedas imaginar. Pero no es malvada. Es algo peor.
es completamente ciega. Piénsalo así. ¿Por qué sientes atracción sexual? ¿Realmente es porque amas a esa persona? Schopenhauer diría que no. Es la voluntad usando tu cuerpo y tu mente para perpetuar la especie. Tú crees que eliges, pero en realidad eres un títere de una fuerza que no tiene conciencia, no tiene plan, no tiene propósito final. ¿Has notado cómo cuando consigues lo que querías, inmediatamente aparece otro deseo? Como si fueras un adicto y la vida fuera tu droga. Consigues el trabajo, pero ahora quieres el ascenso. Consigues la pareja, pero ahora quieres que sea diferente. Es infinito. Esa es la voluntad operando. Es como un motor que nunca se apaga, que te mantiene en movimiento constante hacia... ¿Hacia qué? Hacia nada específico. Solo hacia más movimiento. ¿Te das cuenta de lo perturbador que es esto? No eres el conductor de tu vida. Eres el pasajero de una fuerza ciega que te lleva por caminos que nunca elegiste conscientemente. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta de esto? Cambia algo saber que eres un títere. Imagina un péndulo gigante. De un lado está el dolor, del otro lado está el aburrimiento. Y tú eres ese péndulo, oscilando eternamente entre estos dos extremos. Bienvenido a la condición humana, según Schopenhauer. ¿Has notado este patrón en tu vida? Cuando no tienes algo, sufres por no tenerlo. El dinero que te falta, el amor que no llega, el reconocimiento que no recibes. Es un dolor constante, una inquietud que te carcome por dentro. Pero aquí viene lo cruel. Cuando finalmente lo consigues, ¿qué pasa? Te aburres. Sí, exactamente eso. Lo que tanto deseabas se vuelve normal, rutinario, incluso molesto. ¿Recuerdas cuando soñabas con tener tu propio apartamento? Y ahora, probablemente solo ves las cuentas que tienes que pagar. Schopenhauer observó esto con una precisión quirúrgica. Dijo que los seres humanos somos como un péndulo que nunca encuentra el punto medio. Oscilamos entre el quiero esto, sufrimiento, y el ya lo tengo. ¿Y ahora qué? Aburrimiento. Pero ¿sabes qué es lo más fascinante? Que preferimos el sufrimiento del deseo al vacío del aburrimiento. Por eso inventamos problemas cuando no los tenemos. Por eso buscamos drama cuando la vida está tranquila. Porque el aburrimiento es insoportable. ¿Te has dado cuenta de que nunca estás realmente satisfecho? Siempre hay algo más que quieres, algo que te falta. Y cuando no hay nada específico que desear, aparece esa sensación extraña de vacío, como si algo estuviera mal contigo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que este péndulo puede detenerse? ¿Que hay una forma de salir de esta oscilación eterna? ¿Sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Que probablemente en este momento estás pensando, esto no se aplica a mí. Yo sí sé lo que quiero. Yo tengo control sobre mi vida. Y ahí, precisamente ahí, es donde Schopenhauer te diría, estás viendo a través del velo de Maya. Maya es un concepto que Schopenhauer tomó de la filosofía hindú. Es el velo de la ilusión que cubre la realidad. Es como esos lentes de realidad virtual, pero al revés. En lugar de mostrarte un mundo falso, te impiden ver el mundo real. ¿Alguna vez has estado tan enamorado que idealizaste completamente a esa persona? Veías perfección donde otros veían defectos. Y después, cuando se acabó, te preguntaste cómo pudiste estar tan ciego. Eso es Maya operando. Tu mente creó una realidad que no existía, pero va más profundo. Maya no solo distorsiona cómo ves a las personas, distorsiona cómo te ves a ti mismo. Te hace creer que eres un individuo separado, único, con propósitos propios. Te hace pensar que tus deseos son realmente tuyos, que tus metas tienen sentido objetivo. Si has llegado hasta aquí, significa que estás dispuesto a cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo. Escribe en los comentarios la palabra despertar si sientes que este velo está comenzando a levantarse para ti. Y quédate hasta el final, porque lo que viene va a terminar de cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Te das cuenta de lo radical que es esto? Schopenhauer está diciendo que tu percepción entera de la realidad es una ilusión, que lo que llamas tu vida es en realidad un sueño del que necesitas despertar.
Pero ¿cómo despiertas de un sueño cuando no sabes que estás soñando? ¿Qué es lo que estás viendo ahora mismo? Tu pantalla, tal vez tu habitación. Quizás hay sonidos a tu alrededor. Pero aquí viene la pregunta que va a volarte la mente. ¿Realmente estás viendo eso? ¿O estás viendo la representación que tu cerebro construye de eso? Schopenhauer revolucionó la filosofía con una idea simple pero devastadora. Nunca, jamás, tienes acceso directo a la realidad. Todo lo que experimentas es una representación, una construcción mental. Es como si vivieras toda tu vida viendo sombras en la pared de una cueva, creyendo que esas sombras son la realidad. Piénsalo así. El color rojo no existe ahí afuera. Es tu cerebro interpretando ciertas ondas electromagnéticas y creando la experiencia del rojo. El sonido de la música no está en el aire, está en tu mente procesando vibraciones. Incluso el tiempo. ¿Existe realmente o es solo la forma en que tu mente organiza las experiencias? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Todo tu mundo, todas tus relaciones, todos tus problemas, todas tus alegrías, son representaciones. Son como una película que tu mente proyecta constantemente, y tú has confundido la película con la realidad. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Si todo es representación, ¿dónde está el tú real? ¿Eres el que ve la película o eres parte de la película? ¿Existe un tú más allá de todas estas representaciones? Schopenhauer diría que sí, que hay algo más profundo. Pero para acceder a eso, primero tienes que aceptar que todo lo que has llamado realidad es solo el mundo como representación. ¿Estás preparado para ir más profundo? ¿Para descubrir qué hay detrás del velo de las representaciones? Aquí viene el golpe más duro de todos. ¿Recuerdas cuando eras niño y creías que eras el centro del universo? Que todo giraba a tu alrededor, que tus problemas eran los más importantes, que tu dolor era único y especial. Bueno, Schopenhauer tiene noticias devastadoras. Nunca dejaste de ser ese niño. El individualismo no es solo una fase de la infancia, es la trampa más sofisticada de Maya. Te hace creer que eres una entidad separada, única, con un destino especial. Te susurra al oído, tu vida tiene que tener un propósito único. Tú eres diferente. Tú puedes encontrar el sentido. Pero ¿sabes qué es lo más cruel de esta ilusión? Que mientras más buscas tu propósito individual, más vacío te sientes. Es como tratar de agarrar tu propia sombra. Mientras más corres hacia ella, más se aleja. Piénsalo. ¿Cuántas horas has gastado preguntándote, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuánta energía has invertido en construir tu identidad, tu carrera, tu felicidad? Y después de todo ese esfuerzo, ¿has encontrado esa satisfacción duradera que buscabas? Schopenhauer observó algo genial. El sufrimiento desaparece precisamente cuando dejas de centrarte en ti mismo. ¿Has notado que cuando estás completamente absorto en ayudar a alguien más, o perdido en una actividad creativa, esa sensación de vacío simplemente se va? Eso no es casualidad. Es porque en esos momentos, el velo del individualismo se levanta temporalmente. Dejas de ser tú y te conviertes en algo más amplio. Pero ¿qué pasaría si pudieras vivir permanentemente desde esa perspectiva? Si pudieras escapar de la prisión del yo. ¿Alguna vez has estado tan absorto en una canción, una película, o contemplando un atardecer, que literalmente te olvidaste de ti mismo? Como si por unos momentos dejaras de existir como individuo y te convirtieras en pura experiencia. Schopenhauer descubrió que esos momentos no son casuales, son ventanas hacia la libertad. El arte, según este filósofo, es la única experiencia humana que puede liberarte temporalmente de la tiranía de la voluntad. Cuando estás verdaderamente perdido en una obra de arte, no deseas nada, no sufres por nada, no te aburres, simplemente eres. ¿Has notado que cuando escuchas esa canción que te transporta, no estás pensando en tus problemas? No estás calculando, no estás planeando, no estás deseando. Estás en un estado que Schopenhauer llamó contemplación pura. Es como si la voluntad ciega se durmiera por un momento. Pero aquí está lo fascinante. En esos momentos de contemplación artística,
tampoco eres tú. No eres Juan, María o como te llames. Eres simplemente conciencia pura observando belleza pura. El sujeto y el objeto se disuelven en una experiencia única. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? El arte no es entretenimiento, es medicina existencial. Es la prueba de que puedes existir sin sufrimiento, sin deseo, sin la constante inquietud de la voluntad. Piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste esa paz profunda? Esa sensación de estar completamente presente sin querer estar en otro lugar. Schopenhauer diría que esos momentos te muestran cómo podría ser la vida si pudieras liberarte permanentemente de la voluntad. Pero ¿es posible vivir siempre en ese estado? ¿O estamos condenados a solo probarlo en pequeñas dosis? ¿Alguna vez has visto sufrir a alguien y has sentido ese dolor como si fuera tuyo? No me refiero a simpatía o pena. Me refiero a esa experiencia extraña donde la frontera entre tu dolor y su dolor simplemente desaparece. Schopenhauer descubrió que esos momentos revelan la verdad más profunda sobre la existencia. La compasión verdadera no es un sentimiento bonito o una virtud moral. Es un despertar. Es el momento en que el velo de malla se rasga y ves la realidad tal como es. No hay tú y yo. Hay una sola voluntad sufriendo a través de millones de formas aparentemente separadas. ¿Te has dado cuenta de que cuando realmente conectas con el sufrimiento de otro, tu propio sufrimiento se transforma? No desaparece, pero cambia de naturaleza. Ya no es mi dolor aislado y sin sentido. Se convierte en nuestro dolor, en el dolor universal de existir. Imagínate esto. Cada persona que ves en la calle, cada animal, cada ser vivo, es la misma voluntad ciega expresándose de formas diferentes, como si fueras un actor interpretando millones de personajes al mismo tiempo, pero olvidando que todos son el mismo actor. Cuando sientes compasión verdadera, no estás siendo bueno con otro. Estás reconociendo que ese otro eres tú mismo, bajo una máscara diferente. Es como mirarte en un espejo roto donde cada fragmento refleja una parte de ti. Pero ¿sabes qué es lo más liberador de esta realización? Que tu sufrimiento individual, ese que te parecía tan importante y único, se revela como parte de algo mucho más grande. No eres una víctima aislada del sinsentido. Eres parte de la experiencia universal de existir. Estás comenzando a ver cómo esto cambia todo. Cómo la compasión no es solo un sentimiento, sino una forma completamente nueva de experimentar la realidad. Ahora llegamos al territorio más radical de Schopenhauer. Imagínate que descubres que toda tu vida has estado poseído por una fuerza que no eres tú. ¿Qué harías? La mayoría seguiría siendo poseída, porque es lo único que conoce. Pero algunos elegirían algo impensable. La negación total de esa fuerza. Schopenhauer observó que hay individuos excepcionales que llegan a un punto de saturación absoluta. Han visto a través de todas las ilusiones, han experimentado la compasión universal y toman la decisión más radical posible: decir no a la voluntad misma. ¿Pero qué significa esto exactamente? No es suicidio, porque el suicidio es la voluntad destruyendo una de sus manifestaciones para preservarse. Es algo mucho más profundo. Es la extinción del deseo de existir. Es como si la llama de la vida simplemente decidiera apagarse. Piénsalo así. Toda tu vida has estado sediento. Sediento de experiencias, de logros, de amor, de reconocimiento. Y de repente un día, la sed simplemente desaparece. No porque hayas bebido suficiente, sino porque ya no eres alguien que puede tener sed. ¿Te parece aterrador? Schopenhauer entendía que para la mayoría, esta idea es más terrorífica que la muerte misma, porque preferimos el sufrimiento conocido al vacío desconocido. Preferimos ser esclavos de la voluntad que enfrentar la posibilidad de no ser nada. Pero aquí está lo paradójico. Según Schopenhauer, esa nada no es vacío, es plenitud, es paz. Es la única forma verdadera de libertad. Es como despertar de una pesadilla que duró toda la vida y darse cuenta de que nunca estuviste realmente en peligro.
Pero ¿es esto realmente posible? ¿O es solo una fantasía filosófica de un pesimista alemán? ¿Has conocido alguna vez a alguien que parecía estar en paz de una forma que no podías entender? Alguien que había perdido todo, o que había renunciado a todo, pero que irradiaba una tranquilidad que tú, con todas tus posesiones y logros, no podías alcanzar. Schopenhauer estudió a estas personas con fascinación científica. Los santos, los ascetas, los místicos de todas las tradiciones. Para Schopenhauer no eran fanáticos religiosos o personas con problemas mentales. Eran los únicos seres humanos que habían logrado lo imposible. Habían vencido a la voluntad desde adentro. Pero ¿cómo es posible esto? Imagínate que toda tu vida has sido un adicto, y de repente, sin terapia, sin medicamentos, sin esfuerzo, simplemente dejas de ser adicto. No porque reprimas el deseo, sino porque el deseo mismo desaparece. Eso es lo que les sucede a estos individuos excepcionales. Piénsalo, un monje que renuncia a todas las posesiones materiales no está haciendo un sacrificio. Para él, esas cosas simplemente perdieron todo atractivo. Es como si alguien te ofreciera juguetes de niño cuando ya eres adulto. No los rechazas con esfuerzo, simplemente no los deseas. ¿Has notado que estas personas hablan de una felicidad que no depende de nada externo? No es la felicidad que conocemos, esa que viene y se va según las circunstancias. Es algo completamente diferente, una paz que existe independientemente de lo que suceda en el mundo. Schopenhauer observó que todos estos individuos, sin importar su cultura o religión, describían la misma experiencia: la disolución del yo, la desaparición del deseo y el acceso a una realidad que está más allá del sufrimiento y el placer. Pero esto significa que la única salida del sufrimiento es convertirse en una asceta. ¿Es esta la única respuesta que ofrece Schopenhauer? Aquí llegamos a la paradoja más cruel de toda la filosofía de Schopenhauer. ¿Estás listo para esto? No puedes buscar la liberación. El mismo acto de buscarla es la voluntad operando, manteniéndote atrapado en el ciclo que intentas romper. Es como tratar de dormirte esforzándote por dormir. Mientras más lo intentas, más despierto te quedas. La liberación de la voluntad no es algo que puedas lograr, planificar o merecer. Simplemente sucede o no sucede. ¿Te das cuenta de lo frustrante que es esto? Después de todo lo que hemos explorado, después de entender la naturaleza del sufrimiento y ver la posibilidad de escape, Schopenhauer te dice: no hay nada que puedas hacer al respecto. Es como si te mostrara la puerta de la prisión, pero te dijera que no tienes las llaves, que las llaves no existen, y que la puerta solo se abre por sí sola, si es que alguna vez se abre. Pero ¿sabes qué es lo más perturbador de todo? Que incluso el deseo de no desear es un deseo. Incluso querer liberarte de la voluntad es la voluntad manifestándose. Es una trampa perfecta, un laberinto sin salida aparente. Schopenhauer observó que los pocos que logran la liberación no la buscaron. Les sucedió, después de años de sufrimiento tan intenso, que algo en ellos simplemente se rompió, como si la voluntad se agotara de torturar esa forma particular y decidiera liberarla. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Esperar pasivamente a que tal vez algún día la gracia de la liberación nos toque? ¿O hay algo más que podemos hacer con este conocimiento? Estás comenzando a sentir la desesperanza que Schopenhauer quería que sintieras, porque es precisamente en esa desesperanza donde encontrarás algo inesperado. Y si te dijera que todo este viaje a través de la filosofía de Schopenhauer no era para llevarte a la desesperación, sino para darte el regalo más valioso posible, la lucidez? Porque hay una diferencia abismal entre sufrir inconscientemente y sufrir con plena conciencia de lo que está sucediendo. Cuando entiendes que eres un títere de la voluntad ciega, algo extraño sucede. No dejas de ser títere, pero ya no eres un títere inconsciente. Es como despertar dentro de un sueño. Sigues soñando, pero sabes que estás soñando. ¿Has notado cómo cambia tu relación con tus propios deseos cuando los ves como manifestaciones de la voluntad
y no como tus deseos? Sigues sintiendo hambre, pero ya no te identificas completamente con esa hambre. Sigues deseando cosas, pero hay una parte de ti que observa ese deseo con cierta distancia. Schopenhauer descubrió que el conocimiento filosófico, aunque no te libere completamente, sí te da momentos de respiro, como pequeñas vacaciones de ti mismo, cuando entiendes que tu sufrimiento no es personal, que es la condición universal de existir. Algo se suaviza. Es como la diferencia entre estar perdido en una ciudad sin mapa y estar perdido pero con un mapa. Sigues estando perdido, pero al menos entiendes dónde estás y por qué estás ahí. ¿Y sabes qué más sucede? Que cuando ves a otros sufriendo, ya no los juzgas. Entiendes que están atrapados en la misma trampa cósmica que tú. Desarrollas una compasión natural, no porque seas buena persona, sino porque literalmente ves que no hay diferencia entre tu sufrimiento y el de ellos. ¿Pero es suficiente esto? ¿Puede el simple conocimiento cambiar realmente cómo experimentas la vida? Y aquí estamos, al final de este viaje por el abismo de la existencia humana. ¿Te sientes diferente a como te sentías al principio? Porque si has llegado hasta aquí, algo fundamental ha cambiado en ti, aunque no te des cuenta todavía. Schopenhauer te ha mostrado la verdad más dura. Eres un esclavo de fuerzas que no controlas, en un universo que no tiene sentido, condenado a oscilar entre el sufrimiento y el aburrimiento hasta que mueras. Y paradójicamente, esa es la noticia más liberadora que podrías recibir. ¿Por qué? Porque finalmente puedes dejar de luchar contra la realidad. Puedes dejar de culparte por no encontrar la felicidad perfecta. Puedes dejar de sentirte fracasado por no descubrir tu propósito único. Puedes dejar de torturarte preguntándote qué está mal contigo. No hay nada mal contigo. Estás funcionando exactamente como debe funcionar un ser humano en este universo absurdo. El problema nunca fuiste tú. El problema es la existencia misma. Y en esa aceptación radical, algo milagroso sucede. Encuentras paz. No la paz de conseguir lo que quieres, sino la paz de dejar de necesitar que las cosas sean diferentes de como son. No la felicidad de los logros, sino la tranquilidad de entender que no necesitas lograr nada para ser válido. Schopenhauer te ha dado el regalo más valioso, la libertad de ser humano sin disculpas, la libertad de sufrir sin añadir el sufrimiento extra de creer que no deberías sufrir. La libertad de desear sin la tortura adicional de creer que deberías estar por encima del deseo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que ahora, cuando mires a otros seres humanos, verás lo que realmente son. Compañeros de naufragio en el mismo barco cósmico. Todos haciendo lo mejor que pueden con las cartas imposibles que les tocaron. La filosofía de Schopenhauer no te promete un final feliz. Te promete algo mejor. La verdad. Y en esa verdad, por primera vez en tu vida, puedes descansar. Bienvenido a la libertad de ser exactamente lo que eres, un ser humano consciente de su propia tragedia, y por eso mismo, finalmente libre.